Ejercicios para la mano derecha. En este capítulo veremos varios ejercicios que nos ayudarán para la coordinación y precisión de dicha mano. Veremos estos ejercicios a continuación. Comenzaré explicándoles el ejercicio de alternancia para la mano derecha. En este caso tocaremos con índice medio todas las cuerdas hasta llegar a la sexta cuerda, donde solo tocaremos índice para cambiar la alternancia de los dedos cuando toquemos la quinta cuerda. A medio índice y así hasta llegar a la primera. Regresamos a la sexta cuerda y ahora naturalmente será el turno de medio, que tocaremos solo una vez para después retornar a la alternancia original de partida en la quinta cuerda hasta llegar a la primera y terminar así el giro. Este mismo procedimiento lo haremos con el resto de las combinaciones de los dedos. Tenemos que tomar en cuenta que el dedo pulgar debe permanecer recargado sobre la sexta cuerda como punto de apoyo y cuando toquemos la sexta cuerda será liberado, pero apenas lleguemos a la quinta cuerda deberá tornar a su posición original de esta manera. Así terminamos el giro en la posición original. Lo mismo haremos con índice medio. Debemos recordar siempre presionar hacia adentro las cuerdas. El ataque es hacia adentro con movimiento circular. Terminamos con la posición original. Tenemos que tener mucho cuidado de tocar todos los dedos con la misma intensidad. Ahora haremos medio anular. Anular, medio, quinta. Y así terminamos con la posición original. Para terminar, haremos la combinación con el dedo meñique, el cual no se utiliza casi nunca cuando tocamos la guitarra. Pero es muy recomendable hacerlo porque nos dará mucha relajación a la hora de tocar todo lo demás. Tener el dedo meñique relajado es indispensable para tener toda la mano relajada. Índice, meñique, índice. Meñique como comenzamos. Ahora medio y meñique. Para terminar, y el más importante a mi parecer, es anular meñique.
usted quiere, puede hacer 2 o 3 giros de anular meñique. El siguiente ejercicio son los arpegios, así como los vimos en el capítulo de arpegios, pero de esta manera. Comenzaremos tocando pulgar en la sexta, índice en la tercera, medio en la segunda, anular en la primera, con arpegio ascendente y preparado. Después, pulgar en la quinta, índice, medio, anular. Pulgar en la cuarta, índice, medio, anular. Siempre preparado. Para tornar a la quinta cuerda. Pulgar, índice, medio, anular. Y así haremos 2 giros. Para después pasar a la siguiente posición. Pulgar en la sexta, índice en la quinta, medio en la cuarta, anular en la tercera. Bajamos una cuerda, pulgar en la quinta, índice en la cuarta, medio en la tercera, anular en la segunda y llegamos al final, pulgar en la cuarta, índice en la tercera, medio en la segunda, anular en la primera y tornamos a la quinta cuerda, pulgar, índice en la cuarta, medio en la tercera, anular en la segunda y recomenzamos el arpegio. Se deben hacer 2 giros de este arpegio de la siguiente manera. Un giro, segundo giro y cambiamos posición. Este es el segundo giro en esta posición. Tornamos a la primera posición. Como previamente dicho en el capítulo de arpegios, es muy recomendable hacerlos con metrónomo. Después haremos exactamente lo mismo, pero con los arpegios ascendentes descendentes, de la siguiente manera. Segundo giro, arpegio ascendente descendente, preparados. Cambio de posición. Torno a la primera posición. Cada 2 giros debemos alternar el arpegio. De esta manera. Y lo mismo haremos con los arpegios libres o sin preparar. Primero con el arpegio ascendente. Cada 2 giros cambiamos de posición. Así cada 2 giros alternando la posición. Y lo mismo con el arpegio ascendente-descendente. Debemos recordar siempre presionar hacia adentro las cuerdas a la hora de atacar. Cambio posición. Cambio posición y así las veces que usted crea indispensable. Con esta explicación damos por terminado el capítulo de ejercicios para la mano derecha. Debemos ser muy precisos al tocar con nuestra mano derecha y tener siempre en mente
el concepto del movimiento circular al usar dicha mano. Este capítulo va unido al capítulo de ejercicios de mano izquierda. Tenemos que darnos siempre un tiempo de calentamiento y de ejercicios antes de abordar nuestro repertorio día a día. Sin más por el momento, yo los dejo y a darle.